Bienaventurados los que esperan la venida de su Señor. Bienaventurados los que esperan la venida de su Señor. Vamos a leer la introducción. Dice, la bendición de la presente elección, o la bienaventuranza de la presente elección, fue presentada como resultado de haber enseñado el propio Señor Jesucristo sobre la venida del Hijo del Hombre. Y en medio de dicha enseñanza, la venida de Cristo, se presenta una alegoría que emana para ejemplificar la actitud coherente del Hijo de Dios, aquí Hijo de Dios ya me refiero al cristiano, al esperar la venida de su Señor. Ahora, en el capítulo 24, hermanos, y el 25 también está hablando el Señor acerca de la venida del Hijo del Hombre. Se está hablando básicamente el capítulo 24 de Mateo, se habla de la segunda venida de Cristo, pero también está intercalado el mismo relato con el arrebatamiento. Entonces podemos llegar a confundirnos un poquito con ciertos detalles. Ahora, no voy a hablar de la venida de Cristo, voy a hablar de dicha parábola. En otra ocasión vamos a hablar de la venida del Señor, ya sea el arrebatamiento o propiamente la segunda venida de Cristo. Pero hay que tener discernimiento un poco, hermanos, y cuidado y tacto cuando se lee el capítulo 24 para no caer en confusión en el sentido de confundir la segunda venida propiamente después de la tribulación con el arrebatamiento que es antes de la tribulación. Sin embargo, el Señor está presentando la enseñanza de la venida del Hijo del Hombre y entonces de allí empezó a hablar de dicha bienaventuranza. Es decir, ¿cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios antes de la venida de Cristo o para recibir la venida de Cristo? Bien, la bienaventuranza la encontramos entonces en Mateo 24, 46. ¿Quién lo puede leer, hermano? Se pone de pie y lo lee en voz alta, por favor. Mateo 24, 46. Exactamente, gracias, Uli. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo, ¿qué cosa, hermano? Así, ¿le halle haciendo qué cosa? Así, pero ¿qué cosa es así? Bueno, para poder entender haciendo así, tenemos que comprender lo que está hablando en el contexto, es decir, en el capítulo 24. ¿Okay? No vamos a ver todo eso, pero vamos a dar un breve resumen. Bien, número 1, hermano, vamos a ver el entorno de la bienaventuranza. Letra A, ¿qué dice? El contexto de la bienaventuranza es claramente la venida de Cristo. Específicamente, el Señor presentó en su enseñanza las señales que habrá previo a su venida. Exactamente, gracias, hermano. Todo el capítulo 24, los 51 versículos, nos está hablando de la venida de Cristo. Entonces, el Señor está diciendo, el Hijo del Hombre vendrá así, pero antes de que venga, vendrán estas señales, y habrá esto, y aquello, y esto, y luego continúa describiendo la situación, y al final del pasaje del capítulo 24, habla y pone una alegoría o una parábola de dos siervos. Un siervo prudente y un siervo insensato. Para poder declarar la bienaventuranza del versículo 46 tenía que mencionar el Señor Jesucristo, la venida, su venida, la venida del Hijo del Hombre. Y también entonces, bueno, dice a cualquiera que esté esperando a su Señor, que tenga un Señor que trabaje para él, le voy a comparar. Aquel siervo que tiene, aquel esclavo que tiene un amo, un señor, y el señor se va y no sabe cuándo va a regresar. Bueno, la actitud del siervo, del buen siervo, es que va a estar preparado para cuando venga su señor y va a hacer lo que tenga que hacer. Si el siervo, el amo le encarga que alimente bien a la familia, pues el buen siervo se va a encargar de su responsabilidad, de cumplir con sus obligaciones. Pero el mal siervo va a decir, no, pues se fue mi patrón, no sé cuándo vaya a venir, y empieza a maltratar a sus compañeros, a sus consiervos. Y cuando los está tratando mal, viene su amo, entonces el amo lo va a correr, lo va a expulsar de la hacienda y le va a quitar su responsabilidad, y dice, y será echado, dice al final, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dentro de esta pequeña parábola, hermanos, esta alegoría, está la bienaventuranza. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor,
le hallé haciendo así. Vamos a ver la bienaventuranza. Letra B, hermanos. Letra B. ¿Quién más? En el versículo 42 se encuentra una premisa tan conocidísima por prácticamente todo cristiano, haciendo referencia a la venida inminente de Cristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Exactamente, gracias Evelyn. Sí, entonces en el versículo 45, dice aquí 42, perdón, encontramos este versículo, hermanos, este texto que lo hemos conocido, donde dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre, ¿cómo vendrá, hermano? Como ladrón en la noche. ¿Alguien ya vio la película Como ladrón en la noche? Una película ya muy antigua, ¿verdad? Habla de la venida de Cristo, del rapto. No estoy hablando de la película que hizo Nicolas Cage, ¿verdad? No se le compara, ¿verdad? Esa película antiquísima se llama Como ladrón en la noche, justamente, ¿verdad? Habla del rapto, la manera y con los recursos y los medios y que se tenían en aquel entonces, ¿verdad? Los efectos especiales, si se le pueden llamar, existentes, pues son muy, muy limitados, ¿verdad? Por la tecnología que había o que no había en aquel entonces, pero muy interesante la venida del Hijo del Señor. Entonces está hablando que como ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón que va a robar, hermanos? Uno es en silencio, dos no avisa, ¿verdad? No hace cita, oye, espérame ahí porque déjame la puerta abierta si te vas, ¿verdad? Porque voy a llegar, me voy a llevar todo lo que tenga valor, así que déjame todo pegadito en la puerta, ¿verdad? Y procura no estar, porque me voy a intimidar un poquito, ¿verdad? Si tú estás ahí. No avisa, no dice, llega en silencio, ¿verdad? Y puede ser, antiguamente era en la noche, porque todo estaba quieto, todo el mundo estaba dormido, ¿verdad? Pero hoy los ladrones ya no tienen vergüenza, ¿verdad? Son del todo descaro y con todo cinismo hasta en el día, ya suceden las cosas. Sin embargo, lo cierto es que no avisan. Son sagaces, son, ¿verdad? Astutos. Salud. Y no avisan. Dijo el Señor que cuando Cristo venga, cuando el Hijo del Hombre venga, no va a avisar. Porque va a llegar, dice, como el ladrón llega a una casa a hurtar y a robar. El ladrón no hace cita, no avisa, sencillamente llega y de sorpresa. Dijo el Señor, pero sabe de esto, que el padre de familia, si supiese a qué hora el ladrón vendría, habría de venir, ¿qué haría el padre de familia, hermanos? Velaría y no dejaría minar su casa, agarraría un palo de golf, agarraría una descarga de esas manerales para descargar electricidad, ¿verdad? A alguien que está cerca, agarraría un botecito de gas mostaza o agarraría la Valentina con un atomizador para echarle en la cara, ¿verdad? Y estaría dispuesto a esperar a la hora que llegara para defender lo propio. Dijo Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Cristo no se está comparando con un ladrón, está comparando cómo el ladrón lleva a cabo su hurto, su acción, que no avisa. Dice, el Hijo del Hombre vendrá sin avisar. Así tienen que estar ustedes. Si el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a venir, entonces velaría. Así también vosotros. Aunque no saben, y por la misma razón, porque no saben cuándo el Hijo del Hombre vaya a venir, tienen que estar velando como si supieran el día que vendría. A eso se está refiriendo el Señor. Por eso dice el 44, por tanto, dijo Cristo, también vosotros estad preparados como si supieran cuándo el Hijo de Dios viniera, hermanos. Amén. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? No se sabe. Harold Camping, el gerente de la Family Radio, una estación de radio cristiana allá en Oakland, California, hace muchos años dijo, yo no sé si ya falleció el hermano, es un americano, él hizo sus cuentas, todos los días todavía la estación funciona, pero hace muchos años atrás, por lo menos más de 10, él calculó, dijo, el Señor Cristo va a venir, no recuerdo si en julio o agosto, dijo, de tal año, del 2002, algo así, no sé, en cierta fecha. Y mucha gente, hermanos, se la creyó. Muchos hermanos sinceros, genuinos, que conociendo la Escritura le hicieron caso a ese hermano, que claramente el Señor Jesucristo dijo, ni los ángeles del cielo saben la hora ni el día. Y este hermano dijo, mi cálculo dice que va a venir, así que va a venir. Y muchos hermanos hicieron lo propio. ¿Verdad? Se salieron de trabajar, vendieron muchas cosas, dieron su dinero a la cuenta de este hermano, ¿verdad? De la estación de radio, y resulta que no llegó el Señor. No llegó. ¿Y el hermano dónde estaba? ¿Estaba perdido? No se sabía dónde estaba.
De repente lo andaban buscando y lo encontraron. Dijo, es que hubo un desfase, dijo, en el cálculo, pero va a venir. Y calculó que con otros meses más, el mismo año iba a venir y no llegó. Y con todo descaro, todavía seguía predicando en la estación. Así que nadie sabe, hermanos. No sabemos. Porque si supiéramos, entonces estaríamos. ¿Qué sucede cuando los padres salimos de la casa y dejamos a los hijos? Decimos, vamos a ir a cenar o vamos a ir a tal lugar, en 2 días regresamos o llegamos mañana. Así que ahí les encargo la casa. Los hijos aprovechan, ¿verdad? Y no tienen la cama, no lavan los platos, no limpian la casa, hasta cuando saben, va a venir mi papá y mi mamá, van a llegar a las 5 de la tarde mañana. Así que a las 4 me pongo a chambear y a dejar todo rechinando de limpio, ¿verdad? Pero resulta que no, si no supieran la hora, tendríamos la casa limpia desde el día que se fueron los papás, ¿verdad? O no haríamos nada en la casa para que esté todo intocable como lo dejó la mamá. Así también vosotros, dijo el Señor. Si ustedes, como aquel padre de familia, que supiera a qué hora vendría el ladrón, estaría velando, así también ustedes. Tienen que velar como si supieran el día y la hora y el año y el minuto que el Hijo del Hombre va a venir a la tierra, aunque no lo sepan. La acotación debajo de la B dice, de esta premisa o de este versículo, ¿verdad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir el vuestro Señor. De esta premisa se desprende otra verdad bíblica, hermanos, respecto al proceder de una persona al enterarse de la venida del Señor. Eso lo miramos versículos 43 y 44. Pero sabe de esto, dijo el Señor, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, entonces no dormiría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dijo Cristo, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre no vendrá a la hora, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni siquiera te imaginas. No podemos sacar un cálculo, hermano. No podemos. Hay quienes se profundizan en tiempos de la Biblia, desde Génesis, de esta actividad a cuando ocurrió el diluvio, transcurrieron 1500 años, o a Moisés y aquello y esto, entonces calculan, dice, bueno, eso sucedió allá en nuestra era, pues vamos a aplicar este cálculo, lo aplicamos aquí, va a venir entre este año y un margen de error de 5 años. Pero Cristo lo dijo claramente, no saben, no se sabe cuándo vendrá. No podemos ni siquiera faltarle al respeto a Dios y a su palabra llevando la contra de lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Verdad? Las cosas secretas que dijo Dios, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. La fecha exacta de la venida de Cristo, hermanos, le pertenece a Dios, no a nosotros. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. De manera que si Dios no nos dio la fecha, es que dice Dios, no quiero que eso no te interesa. A ti te debe de interesar la actitud que debas tener, entre tanto mi hijo va por ti. Esa es la actitud que nos debe de interesar. Bien, letras, hermanos, por favor. Ahora Cristo presenta otra analogía para reforzar lo anteriormente expuesto, utilizando la imagen de un siervo confiable al cual su amo le dio la responsabilidad de alimentar a toda su familia. Exactamente, capítulo 24, verso 45. Ahora, dentro de esta enseñanza, hermano, de la venida de Cristo, el Señor habló de una analogía, de una comparación, para poder reforzar la enseñanza de la venida del Hijo del Hombre y que sus hijos deberían de estar preparados. Deberíamos de estar preparados. Cristo presenta otra analogía para reforzar lo anteriormente expuesto, utilizando la imagen de un siervo, pero un siervo confiable, no nada más un siervo ahí a cualquiera, ¿verdad? Dice el versículo 45, ¿quién lo lee, por favor, hermano? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Exactamente, gracias, hermano. Dijo el Señor, ok, vamos a ver, si el Hijo del Hombre va a venir y va a llevarse, por el contexto que conocemos del Nuevo Testamento, a la iglesia, pero nadie sabe. Velad, porque no saben a qué hora va a venir. Y luego ejemplifica, ilustra. Por ejemplo, dijo el Señor,
Les voy a contar una historia, dijo Cristo, de dos siervos. Un siervo fiel y prudente y un siervo malo, insensato, dice el versículo 48. El siervo fiel y prudente, el responsable y el comprometido, dice, al cual su señor le dijo antes de irse, mira, me voy a ir, no sé cuándo vaya a regresar otra vez a la casa, aquí a la hacienda, pero te voy a encargar que todo esté en orden, que no le falte principalmente el alimento a mi casa, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos y a todos los trabajadores, tus compañeros que están aquí. Quiero que el alimento no falte. Así que se quedó, acuérdense que había siervos, había esclavos que eran administradores. La palabra esclavo, hermanos, no nos debe de hacer pensar que era una persona con un taparrabo, como lo pudiéramos entender, todo sucio, todo maloliente, ¿verdad? Barbudo, y que allá andaba cargando piedras y troncos nada más. No, acuérdense que había siervos, es decir, esclavos, que eran educados, que tenían cierta educación, y eran los administradores de una casa, de una hacienda. No tenían conocimiento, incluso eran más sagaces, más astutos que el propio amo en muchos de los casos. Nada más que el amo era del billete y el otro, el siervo, pues era el que no los tenía. Nada más administraba, es decir, era el usufructuario de los bienes y los recursos de uno mayor. Así que el amo se fue y le dijo, quiero que no falte nada en mi casa. En otras palabras, quiero que cumplas tus obligaciones con el más alto sentido de responsabilidad. Porque voy a venir. ¿Cuándo viene, patrón? No sé. Así que yo confío en ti. Y luego termina en el 45, dice, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, pero si aquel, versículo 48, aquel siervo malo, dijere, no se refiere al fiel y prudente, se refiere a otro siervo, que le haya encargado lo mismo su patrón, pero el malo, dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a beber con los borrachos, ir a hacer fiestas y algarabía, dice, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, punto D, hermanos. Ende. Exactamente. Ahora, el Señor Jesús, gracias, Uli, el Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al enseñar esto, utilizó esta alegoría solamente para llegar, la utilizó como una enseñanza incidental para poder llegar al punto que él quería enseñar. Y aquí está el punto al cual Cristo quiso llegar con esto, con esta enseñanza del siervo fiel y prudente y confiable, es que todo cristiano es un siervo de Cristo. Amén, hermano. Cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en siervos de la justicia. Él nos compró, Él nos redimió y nosotros por voluntad propia decidimos seguirle como siervos. ¿Qué hace un siervo, hermano? ¿O qué hacía un siervo, un esclavo en aquellos tiempos bíblicos? ¿Qué hacía? Agachar la cabeza y obedecer. Le gustara o no le gustara. Ahora, Cristo es nuestro amo, nuestro patrón, nuestro dueño y aún nuestro salvador. Y sí, ante las personas pues no debemos de agacharnos ni arrodillarnos, pero ante Cristo sí, hermano. Él es el Señor. Él nos compró. Y no dio un billete, hermanos, no dio $1,000. Yo no sé cuánto costará nuestra alma y costará nuestra propia vida. Usted déle el valor. Pero el Señor Jesucristo vio un valor mucho más alto y mucho más caro por su vida y por mi vida. Y fue su propia sangre. Así que su alma, hermanos, para Dios vale muchísimo, vale la sangre y la vida de su propio Hijo Jesucristo. Así que al convertirnos a Cristo pasamos a ser siervos de Jesucristo. Así que el Señor está diciendo, cuando se refiere el siervo malo, se refiere a los no creyentes, y al siervo fiel y prudente se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios. Dice, el punto al cual Cristo quiso llegar con esto, hermanos, es que todo cristiano es un siervo de Cristo. Y mientras el Señor viene por sus siervos, dice, todo cristiano como siervo está obligado a servirle de toda manera. Amén. Toda manera.
En lo mínimo y en lo más notable, como ya lo miramos el domingo por la noche, hasta lo más evidente o lo más sencillito. Servir. ¿Se acuerdan? No sé si les platiqué en alguna ocasión, íbamos a una iglesia allá a Texas, el pastor me había invitado a ir a predicar y rentamos un carrito ahí en Tijuana y nos fuimos en el 2011 y viajamos y nunca habíamos viajado para Texas y ahí íbamos viendo en el mapa, porque no teníamos GPS. Y llegamos a un lugar, no me recuerdo, antes de llegar a Corpus Christi, y llegamos a una gasolinera y le hablé al pastor, le digo, oiga, ya casi llego, pero no ando, no sé para dónde darle por aquí, le digo, no traigo GPS ni nada, pero deme un norte, si, ¿cuánto nos falta? Y luego, no sé cómo qué pasó, ¿verdad? Pero había un pick-up ahí, un señor, y creo que le pedí, se me acabó el dinero, ni monedas traíamos. Íbamos al día. Y creo que le pedí el celular al señor, oiga, no puedo hacer una llamada, y se me cortó. Y dice, creo que yo le voy a ayudar, se le voy a marcar, dame el número, me marcó y ya pude hablar. Y me dice, ¿ustedes son cristianos? Le digo, sí. Íbamos a comer, porque ya era tardecito también, ya teníamos hambre. Y me dice, ¿ustedes son cristianos? Le digo, sí. Le digo, voy a buscar aquí a Edinburgh, un pastor, le digo, porque vamos a estar el fin de semana ahí en la iglesia y vamos a regresar a Tijuana, somos de allá. Y me dice, mire, nosotros también somos cristianos, somos de una iglesia bautista. Le digo, pues nosotros también. De una iglesia bautista de la convención. Los hermanos se identifican, ya unas personas mayores, no ancianas, pero ya mayores. Pero mire, nosotros tenemos tiempo ahorita, ¿por qué no vamos a comer? Nos brillaron los ojitos, ¿no? Le digo, pues, con toda y pena, le digo, pero ¿a dónde? ¿A dónde van a invitar? Vamos aquí a un restaurancito mexicano, ¿no? Nos llevaron a un restaurante, hermano. Y ahí nos dijo la hermana, pidan todos los tamales que quieran. No sabíamos que eran tamalitos así, ¿verdad? Por eso dijo, pidan los que quieran. Pidan lo que quieran, dijo el hermano. Y yo andaba limitado con el dinero, ¿verdad? Todavía, ya venía yo y dije, no se preocupen, no te vamos a pagar. Comimos, platicamos, los conocimos, hemos tenido hasta cierto punto contacto periódicamente con los hermanos. De ahí ya nos supimos, los volvimos a ver en otro viaje que hicimos posterior a ese, les llamamos, nos invitaron a su casa, comimos en su casa, creo que un año después. Y de vez en cuando nos llegamos a escribir, el hermano Vicente se llama, el hermano no recuerdo, el hermano Vicente, buenos hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Ellos no sabían que yo era pastor, hasta que yo se los hice ver, pero ellos actuaron de esa manera para ayudar sin saber que yo era pastor en un principio. Ellos dijeron, pues son hermanos, vamos a tratar de echarles la mano. Y fueron muy amables. Eso, hermanos, es servir a Dios también. Cristo dijo, cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos discípulos pequeños recién convertidos, a estos pequeños, es como si me lo dieran a mí, dijo el Señor. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que pudiésemos hacer por Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, tratando a otras personas, sobre todo a los hijos de Dios, estamos sirviendo a Dios. Amén, hermano. Aún con aquellos desconocidos que tratan de abusar del buen corazón y de la buena voluntad de las iglesias o de los hermanos, ¿verdad? Contando historias de desgracias en su vida, hasta llorando, contando para sacar un poco de dinero de los hermanos, ¿verdad? Y timan a todo el mundo. Aún si damos un vaso de beber a esa persona, Dios nos los va a recompensar por el corazón que tenemos, por hacer algo, que nos van a engañar o que nos engañaron, pues ya ni modo. Pero cualquier cosa que hagamos por el Señor va a ser recompensada. A eso se refiere Cristo, mis siervos. Cuando en lo que el Hijo del Hombre viene, tú eres un siervo, tienes que servir, tienes que hacer algo. Todo creyente ha recibido la mayordomía, letra E. Todo creyente ha recibido la mayordomía y la responsabilidad junto con ello, de parte de Dios, en la obra del Señor y el deber de ¿qué, hermanos? De ser fiel y prudente. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo, en el 45, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente? Ahorita vamos a llegar a la bienaventuranza, todavía nos queda tiempo. Ok, ¿qué dice la letra E, hermano? Ya lo leí, ¿verdad? En la acotación debajo de la E. La vida, la alimentación, la fuerza, los talentos, los dones espirituales, la energía y cualquier otro aspecto bueno se le confía a Dios para que... Se los confía a Dios. Se los confía a Dios para que los use en su servicio y
para la gloria de Dios. Exactamente, gracias, Mike. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, Dios nos los ha dado. Nosotros somos únicamente, ¿qué? Administradores, mayordomos. ¿Verdad? Como dice aquí, dice, todo creyente ha recibido la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? El término, la palabra es oikonomía, que significa administrar una casa. Se hablaba de un gerente. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la gerencia o la mayordomía de los recursos que tenemos. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? Todo, específicamente. La salvación, por ejemplo. Y la Biblia dice, aquí hay que ocuparnos en la salvación, con temor y temblor. No porque se pierda, porque no es lo más seguro que hay. Ocupados en vuestra salvación. No dice por la salvación que ya tienes, sino en tu salvación que ya te di. Ocúpate en la vida cristiana, en lo que tiene que ver con la salvación. Porque no lo vas a perder, sino que tienes que servir, dice Dios, ¿verdad? ¿Qué más hemos recibido del Señor, hermano? La vida, por ejemplo, sin vida, ¿qué podemos hacer? Pues no existimos, ¿verdad? Dios ha dado la vida, amén. Y desde que nacemos los cristianos tenemos el buen hábito de dedicarle la vida de nuestros pequeñitos a Dios, ¿no es cierto, hermano? Nacen nuestros hijos, los que tuvieron hijos cuando ya siendo salvos en el Señor, lo primero que hacemos es, ¿cuándo vamos a presentarlo? ¿Cuándo vamos a hablar? Vamos a hablar al pastor, ¿podemos presentar a mi hijo, a mi hija? ¿Verdad? Sí, hermano. Tráigalo, vamos a prepararnos hasta cuando su esposa ya puede salir, sí, ok, tal fecha, nos vamos ahí y lo dedicamos al Señor. Estamos dedicándole la vida es de Dios, amén, hermano. Y ahí estamos detrás de ellos, ¿verdad? Y haz esto y no hagas aquello, y los llevamos a la escuela y les instruimos y les decimos y gastamos y los llevamos al doctor, porque sabemos que se los dedicamos a Dios y Dios nos los dio nada más para tratarlos, educarlos, hacerlos crecer, para que ellos hagan su propia vida más adelante en base a los valores y principios que les hemos enseñado. ¿Qué más hemos recibido de Dios, hermano? La familia, por ejemplo. Dios nos ha dado una familia, un esposo, una esposa, hijos, padres, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué no hemos recibido de Dios? Que no hemos recibido de Dios, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? La salud, la casa, energía. Los muchachos tienen juventud. ¿Mande? Las enfermedades también. Las enfermedades también, ¿verdad? Las enfermedades. Y por alguna razón Dios permite que nos enfermemos. Es cierto, hermanos, que la enfermedad originalmente vino por causa del pecado. Pero ahora nos enfermamos, ¿por qué? Porque nuestros cuerpos son mortales. Y no tenemos cierta enfermedad necesariamente o exclusivamente por causa de cierto pecado en específico. No es así. Aunque algunas enfermedades vienen por causa del pecado, no todas son consecuencia directa de un pecado específico. Es porque nuestro cuerpo se deteriora, ¿verdad? Es carnal, es material. ¿Qué más tenemos, hermano? ¿Las qué? Las pruebas, por ejemplo, ¿verdad? Que estas son para fortalecernos y hacernos madurar y aprender y crecer. Quien no aprueba una prueba está mal, ¿verdad? Les decía, hay juventud en los muchachos. Tienen fuerza, tienen algo y vigor que los adultos ya la estamos perdiendo, ¿verdad? Que tienen que aprovechar y que tenemos que inducirlos a que la aprovechen también, nuestros hijos, hermano, que crezcan, que aprovechen todo lo que tengan, que tienen buena memoria también, porque a veces ya llegamos a los 25 como yo, ¿verdad? Y luego ya no, llegamos a cierta edad que ya no se nos pega muchas cosas, ¿no? Y hay que estarle macheteando y macheteando. Y hay unos que tienen memoria fotográfica, ¿no? Nomás con verlo, pues ya se acuerdan. Hay que aprovechar esos recursos. Dios nos ha dado todo, hermano. La casa, decía la hermana, ¿verdad? Tenemos una casa, tenemos un cuartito, tenemos un carro, tenemos unas llantitas que nos llevan, las llantas del carro me refiero, ¿verdad? Tenemos unas llantas, ¿verdad? Que nos mueven, no llantitas de lipo, ¿no? Que nos mueve, tenemos medios que Dios nos ha dado para trasladarnos, para ir, podemos hablar, tenemos sentidos, hermano. Gracias a Dios podemos sentir, amén, hermano. Podemos ver, podemos tocar. Tenemos mucho, hermano, que Dios nos ha provisto. Dice, todo creyente ha recibido la mayordomía y la responsabilidad de parte de Dios en la obra del Señor y debe ser fiel y prudente. Gracias a Dios, Dios nos ha dado nuestras extremidades, ¿no es cierto, hermano? Hay personas que nacen sin sus extremidades, las superiores o las inferiores.
Entonces estaba mirando a una señora, a una muchacha que no tiene brazos, pero toca el cello. Sin brazos y con los dedos del pie. Y la misma flexibilidad que uno puede tener en los brazos, los tiene ella en los dedos del pie y en las piernas. Es increíble, hermano. Los sentidos que usted y yo tenemos no los tenemos tan desarrollados como cuando pudiésemos perder algún miembro de nuestros cuerpos. Usted y yo, aunque nos levantemos y andemos viendo, nos podemos tropezar y caer, hermano. ¿Verdad que sí? Pero los que han perdido la vista, los que nacieron sin vista, tienen desarrollado más otros sentidos. No tienen el de la vista, pero se les desarrollan otros. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, hermano. Y Dios nos ha hecho mayordomos, administradores, gerentes de los recursos de Dios. Todo creyente ha recibido la mayordomía y la responsabilidad de parte de Dios en la obra del Señor y el deber de serle fiel y prudente. ¿Qué dice la acotación, hermano? Ya lo leímos, ¿verdad? La vida, la alimentación, la fuerza, los talentos, los dones espirituales, la energía y cualquier otro aspecto bueno, se los confía a Dios para que los use el cristiano para su servicio y para la gloria de Dios. Vamos a ver el punto número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. ¿Quién lee la letra A, por favor? La bendición de que habla Cristo es con un contenido totalmente bíblico, no es una dicha terrenal, pobre, frágil y efímera, sino una bienaventuranza divina, plena, firme y eterna. Exactamente, gracias, Barak. La bendición que Dios promete, hermanos, el Señor Jesucristo promete en el versículo 46, es una bendición o una bienaventuranza, hermanos, que tiene un contenido altamente, totalmente y absolutamente bíblico, como dice aquí. No es una bienaventuranza o una dicha terrenal. Cuando Cristo dijo, bienaventurado aquel siervo, no está refiriéndose a una alegría o a un contento terrenal, como dice aquí, que lo que es terrenal, hermanos, es pobre, es frágil y es efímero, sino que es bíblico, es decir, no es una dicha terrenal, sino es una bienaventuranza divina, es decir, es plena, es firme y es eterna. Ya hablamos de la bienaventuranza que Dios ofrece, de las bendiciones que Dios ofrece, hermanos, y estas son perdurables, no son como el mundo las da, o la sociedad, o uno mismo pudiese dar. Letra B. Hebreos 10:25. Ajá, gracias. Sí, dice, gracias. Dice que el Señor en esta bienaventuranza, hermanos, bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Vamos a ver qué quiere decir haciendo así. Pero dice que en esta bienaventuranza, hermanos, el Señor Jesucristo está manifestando el carácter de un verdadero siervo, es decir, de un verdadero cristiano o creyente, se manifiesta por cómo se comporta a la vista, es decir, cómo vive en ese periodo de tiempo mientras está esperando el regreso de su Señor. Bienaventurado aquel siervo, el fiel y prudente, que está esperando a su Señor y así se conduce en su vida, con fidelidad y con prudencia. Bienaventurado será aquel siervo que sea responsable en las cosas espirituales y en su vida, esperando a su maestro. Es lo que está diciendo el Señor. En Hebreos 10:25, vamos a verlo más adelante, pero la segunda parte dice, y tanto más, cuando veis que aquel día es cerca. Si no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino, ¿cómo dice? Sino exhortándonos unos a otros. Y el versículo termina, ¿verdad? Tanto más cuando veis que aquel día, ¿cuál día, hermanos? Se acerca. La venida de Cristo. Ese versículo de Hebreos 10:25 al final está hablando del carácter de un verdadero cristiano, que mientras el Señor viene, entre más cerca está la venida de Cristo, va a manifestar su carácter cristiano. Amén. Y debe de comportarse de esa manera. Esa es la tesis de la bienaventuranza del versículo 46. Letra C, hermanos, por favor. La bienaventuranza recae sobre aquellos genuinos cristianos que, al tener el conocimiento de la proximidad de Cristo, su venida, viven de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Exactamente, eso es lo que justamente, gracias Uli, lo que está expresando el versículo 46. Dice que recae esa bienaventuranza o esa declaración de dicha y bendición permanente que Cristo declaró en el 46, recae sobre aquellos genuinos cristianos
que al tener el conocimiento de que Cristo viene pronto, de la proximidad de Cristo por su pueblo, viven de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Porque Cristo dice, aquel siervo, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel siervo. ¿Cuál siervo? El fiel y prudente, que cuando llegue su Señor le haya haciendo así, que alimentando a su familia. Lo que está diciendo el versículo anterior, el contexto. Le encargó a su siervo, dice, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente? Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que la administrara y entre muchas obligaciones le diera de alimentar a su familia. Tenía que cumplir con sus obligaciones. Dice, bienaventurado será aquel siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor le halle cumpliendo con sus obligaciones que su maestro le encargó, haciendo así con fidelidad y con prudencia. Letra D, hermanos, el mismo contexto, es decir, todo el capítulo 44, nos habla de la forma en que se debe guardar, o aguardar, más bien dicho, la venida de Cristo. ¿Cómo lo estaba haciendo, hermanos, aquel siervo fiel y prudente? Bueno, justamente con esas características. Número uno, ¿cómo debe el cristiano, hermanos, esperar la venida de Cristo? Inciso 1, ¿qué dice? Debe estar preparado. Es estar preparado, hermanos, dice el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni siquiera sabes. Esa preparación a la cual Cristo se está refiriendo, hermanos, primeramente se está refiriendo a la salvación que debiera tener una persona para que pueda ser parte de la venida de Cristo. Amén. Prepárate. No porque el fin del mundo va a venir, eso no es cierto, hermano. El mundo siempre va a existir, Dios va a deshacer uno, pero va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir los creyentes para siempre. Pero este mundo, el mundo no va a tener un fin como la gente piensa, que va a venir una guerra y se van a venir los extraterrestres y que ya están con nosotros, los reptilianos, y empiezan con un montón de tonterías como esas. Y la gente se la cree. Y no es como que va a venir un asteroide y se va a estrellar nuevamente y se va a repetir la historia de hace millones de años y que va a chocar con el planeta y nos vamos a deshacer y que ya están haciendo planes para irnos a vivir a Marte y que no sé qué, que hasta allá hay gente allá. Y cosas como esas, hermano. Y no es así. Aquí en este mundo Dios nos ha puesto y dice, deben de estar preparados. Y preparados no es, cómprate un boleto para irte a la Luna o a Marte cuando este mundo ya sea conquistado por los... No. Es para que tengas parte en el evento profético de la venida del Hijo del Hombre. Dice, estar preparados, prepararse espiritualmente, es decir, a Cristo, es decir, recibir a Cristo como Salvador y ser redimidos por su sangre. Todo lo demás, hermanos, es inútil si no estamos preparados con la salvación. ¿De qué sirve ser fieles y ser prudentes y ser responsables, pero si no se tiene la salvación? Todo lo demás es inútil. Por eso, misma razón por la cual Jesucristo dijo, velad, pero también cuando sepas esto, deben de estar preparados. Primero asegura tu salvación. Le hemos hablado de Cristo a varias personas y le hablamos de Cristo y al final le pregunto a uno, le pregunto, oiga, Señor, entonces, ¿no le gustaría aceptar a Cristo? Me dice, mire, algún día voy a ir a la iglesia. No, es que no le estoy preguntando que vaya a la iglesia, ni le estoy invitando todavía. Le estoy diciendo que si no quiere aceptar a Cristo, pues algún día me voy a bautizar. No. Es que ¿de qué sirve que se bautice? ¿De qué sirve que vaya a la iglesia si no es salvo y si muere se va al infierno? Y eso es lo que la gente no entiende. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a esos judíos. El Hijo del Hombre va a venir y va a haber dicha y bendición para estar para siempre en la presencia del Padre. Pero tienes que estar preparados. Número 1. Número 2, inciso 2, ¿cómo se debe de aguardar la venida de Cristo? Pues uno, estando preparados. Amén, hermano. Ya dimos el primer paso nosotros. Amén. Ya nos convertimos a Cristo, ya somos parte del redil del Cordero de Dios. Número 2, se debe mostrar fidelidad a la labor encomendada. Dice el versículo 45, ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente? Fidelidad y prudencia, hermanos, habla de responsabilidad. Mostrar fidelidad a la labor encomendada. Ser responsables en cumplir las demandas, eso quiere decir fidelidad. Ser responsables en cumplir las demandas recibidas de Cristo en lo concerniente a la vida cristiana. ¿Qué dice 1 Corintios 4:2, por favor, hermano? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Exactamente, gracias. Se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores, hermanos?
Nosotros, los mayordomos, los siervos del Señor, que sean hallados, ¿qué cosa? Fieles. Fieles, ¿qué quiere decir? Fidelidad en este contexto, hermano, ser responsables en cumplir las demandas recibidas de Cristo en lo concerniente a la vida cristiana. Fidelidad. No solamente se requiere estar preparados para recibir la venida de Cristo, sino se requiere de fidelidad en la labor que Dios nos ha encomendado. Y número 3, se requiere mostrar prudencia en la labor que Dios nos ha asignado. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente? Preparación, fidelidad y prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios. Es decir, para poderle ofrecer nuestra prudencia a Dios en la vida cristiana, nosotros tenemos que reorganizar y tenemos que hacer muchos cambios en nuestra propia vida, reajustes. Es cierto, hermanos, que no estamos viviendo la vida cristiana plena como debemos de vivirla. ¿Verdad que no, hermano? No. Fallamos. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en favor del cristianismo? Es decir, en favor de nuestra propia vida para que el cristianismo sea un cristianismo real, verdadero, que tenga poder, que manifieste la gloria de Cristo en nuestra propia vida. Y se lo hemos dicho al Señor, hemos intentado y no hemos podido llegar al punto al cual le hemos dicho a Dios que vamos a llegar. Fallamos. Entonces tenemos que hacer ajustes. Bueno, no pude porque me dejé llevar por un pastor dijo un día, yo quería predicar, un pastor gordito, ¿verdad? Dice, hermanos, he tenido muchos años queriendo predicar en contra de la gula, pero no podía, dice, porque yo comía mucho. Y dejó de comer y adelgazó un poquito, hizo ejercicio y rebajó la panza. Ahora sí, hermano, ahí les va, dijo, en contra de los comelones. Hay que hacer reajustes. Hay que modificar ciertos hábitos de vida en nuestra conducta para poder vivir agradando al Señor más claramente. Esa es la prudencia. El siervo fiel, que ya estaba preparado cuando su patrón le dijo, voy a irme, ¿cuándo regresas? No sé, pero ahí te encargo toda la casa. Yo sé que tú lo vas a cumplir. Ok, no se preocupe, patrón. Usted vaya, regrese y cuando regrese todo va a estar igual. Siervo fiel y prudente. Y letra E, hermanos, y aquí terminamos. ¿Qué dice? Letra E. Obviamente, está diciendo aquellos que se han sometido a Él como Señor y Salvador. Exactamente, gracias, hermana. Esto está hablando del versículo, ¿verdad? El inciso E. El punto E. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Hay una dicha, hermanos, y una bienaventuranza y una bendición de parte de Dios que es plena, es real, es verdadera, genuina, esa bendición, esa bienaventuranza y esa dicha, cuando para aquellos que están aguardando la venida de Cristo y están cumpliendo, están preparados, están siendo fieles y están siendo prudentes en su vida cristiana, en lo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Conclusión. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos recuerdan que el Hijo de Dios debe tener una mentalidad y un corazón expectante para esperar el regreso de nuestro Salvador. Vamos a leer estos versículos, hermanos, y con esto terminamos. Primero los Corintios 1:7 y los demás. Vamos en ese estricto orden, por favor. De tal manera que nada os falte de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, gracias. Pablo le dice, hermanos, yo espero que todos los dones que ustedes, los dones que Dios les ha dado, el Espíritu de Dios, los estén ejecutando, desarrollando en la iglesia. Dice, de tal manera que nada les falte ningún don. Mientras tienen los dones, deben de servirle al Señor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo que llega, trabajen por él. Perdón, hermano, adelante. ¿Cuál tiene? Este que sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Exactamente, hermano. Gracias. Dice Pablo, aquí está tu segunda ciudadanía, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, del cual también esperamos que el Señor regrese. Estamos esperando la venida de Cristo. Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, Pablo recordándole la venida de Cristo a los hermanos de Filipos, y el escritor de Hebreos recordándole a los hebreos propiamente convertidos que Cristo viene pronto. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y en las
buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Exactamente, dice el escritor de Hebreos, aquel día, la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, el regreso del Señor se acerca. Hay que animarnos y exhortarnos viniendo a la iglesia, dijo, no dejando de congregarnos, dijo el escritor. También Santiago nos lo dice a nosotros, Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Exactamente, Santiago dice, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo escribió Santiago, hermanos, este versículo, este libro? 100 años atrás, ¿no? Más, ¿verdad? Por lo menos unos 9 siglos. Imagínense. La venida del Señor está cerquita, dijo, ya no tarda en venir. Quiere decir que si la venida de Cristo no estaba próxima en los tiempos de Santiago, hermanos, con mayor razón en nuestra era, en esta época que estamos viviendo, Cristo viene pronto, hermano, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Bueno, Pedro también lo dijo, y Juan, en Juan y Apocalipsis, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Exactamente, el final de todas las cosas se acerca. ¿Qué final, hermanos? El fin del mundo. No, ¿cómo que sí? No, el fin del mundo, no. La venida de Cristo. Acabo de decir que no, el fin del mundo. La venida de Cristo, el fin de todas las cosas, es decir, el fin de esta época, de esta dispensación, de este periodo de la gracia, se va a acabar. El fin de todas estas cosas se va a acercar, se refiere a la venida del Señor. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. ¿Qué dice? Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya estamos en los postreros días, el último tiempo. ¿Cuáles son los postreros días, hermanos? El último tiempo, el postrer tiempo, esta época en la cual estamos viviendo, que abarca desde el apóstol Pablo hasta el 8 o 9 de marzo del 2020. Esos son los postreros tiempos. Y Apocalipsis 22:20. El testimonio que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sigue Señor Jesús. Exactamente, gracias, Barak. Y Juan, el teólogo, hermanos, termina su revelación, el libro de Apocalipsis, diciendo lo que dijo Cristo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahí les voy, dijo Cristo. Le dijo el Señor en la visión que tuvo del cielo, le dijo, Juan, escribe esto, escribe lo que te voy a decir. Voy pronto. Ahí les voy. Así como está escrito en los evangelios, voy a ir. Así como los otros apóstoles y otros escritores sagrados hablaron de mí, de que la venida de Cristo se acerca, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Qué quiere decir amén, hermano? Así es o así será, ¿verdad? Amén, dijo Juan. Sí, dijo, ven, Señor Jesús, ya, por lo que más quieras, no te tardes, ya vente, que así sea, pronto. Eso era hace siglos atrás, hermano. Con mayor razón, el Señor no retarda su promesa, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza. Cristo viene, hermanos, y en lo que viene por su iglesia, por su pueblo, aquellos redimidos que estamos en esta época de la gracia, tenemos que vivir con responsabilidad, es decir, con fidelidad y con prudencia. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Vamos a orar.